Shalom Ubrajot, el Eterno os bendiga. Bueno, este es un video de un sueño que tenía pendiente compartirlo. Le pido perdón al Eterno, a ustedes, porque no lo había hecho y ya fue hace más de un mes que me dio este sueño y es un sueño muy importante. Básicamente es para alertarlos, para alertarme, para alertarnos. Y era sobre la siguiente, ¿cómo se dice? Lo siguiente que va a suceder parecido a lo del C-19. Y básicamente era persecución. En el sueño yo estaba en un lugar. En el lugar era como una casa. Estábamos como en la sala de la casa. Recuerdo yo que estaba un familiar. Y llegó el ejército, ni siquiera la policía, llegó el ejército, llegaron en camiones, como cuando van por las calles recogiendo jóvenes y le revisan su identificación o sus papeles para ver si ya prestó servicio militar. Algo así, era muy parecido. Pero era así ¿cómo se les dice? Era muy parecido a las películas de la Shoah, del Holocausto nazi. Muy parecido en mi sueño, porque llegaron a la sala, irrumpieron así a quemarropas. Yo estaba sentada de primeras en la sala, pero llegaron directico donde estaba el familiar masculino. Estaban buscando a los hombres y más que todo, y llegaron directo donde estaba él. Estaba con una familiar y le pidieron los papeles. Y yo recuerdo que esta persona lastimosamente tenía los papeles en orden, pero porque se había hecho ingresar lo que sabemos. Y eso era básicamente lo que estaban revisando, que si tuviera todos los papeles, o sea, que si se hubiera hecho injertar eso. Entonces, básicamente, si él no los hubiera tenido en orden, se lo hubieran llevado. Entonces lo revisaron y bueno, eso nos dio cierto como alivio. Pero ya le estaban pidiendo a las personas que obligatoriamente tenían que hacérselo nuevamente y tenerlo al día. O sea, se los estaban llevando, básicamente. Ya no era como la vez pasada, que si no se dejaban hacer eso, si no estaban de acuerdo y si no estaban de acuerdo con el C-19 y con la cura que dieron, simplemente uno no se lo hacía poner y no pasaba nada. No, en esto fue la persecución en vivo y en directo de los hombres que no se lo habían hecho. Les estaban mirando sus carnet, el carnet verde que sabemos, de si la tenían al día o no, o si lo tenían básicamente. Entonces todo aquel que no tenía ese papel se lo llevaban básicamente, sí, como preso, como lo llevaban para investigación, e incluso como no sé si ustedes han visto las películas que hemos publicado, y es como si se los llevaran secuestrados, como si ya perdió, se los llevaron. Así era. Fue horrible el sueño, se lo digo porque, o sea, yo lo viví en experiencia y el sueño fue muy tenaz. Luego yo me acuerdo que pasé a otra escena donde ya estábamos en otra casa, había más familiares y empezaron a saludarse unos a otros. Los que se salvaban empezaban a contar su historia como algo normal, porque todos ya se habían hecho colocar eso lastimosamente. Todos no entendían lo que yo entendía en el sueño, porque yo era prácticamente la única que estaba en contra, pero ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Lo único es que estaban felices porque lo tenían al día y no se los habían llevado. Entonces, solo a uno. Y básicamente uno decía, sí, yo estaba en el trabajo y de repente llegaron y me investigaron los papeles, me lo revisaron todo, pero me dejaron tranquilo porque vieron que lo tenía. Luego hubo creo que otro que sí le revisaron y se lo llevaron, pero luego vieron que efectivamente peleando sí los tenía, porque no sé si era que no lo tenía ahí en el momento que se lo llevaron, pero luego mirando bien y todo, se cercioraron que sí lo tenía y lo dejaron libre. Pero todo era como contando
que pudo haber sido horrible, pero se salvaron. Entonces estaban pues como contando esa anécdota y todos más bien como preocupados por eso, y como cuando algo pasa y están en el boom de lo que sucedió y no entienden ni siquiera qué es lo que está sucediendo ni lo que se viene. Entonces yo me acuerdo que en el sueño estábamos como en camas, no sé por qué, estábamos todos en un lugar y como en camas, como cuando es un lugar de prestar servicio, que yo sé que son hombres y ponen varias camas de varios pisos y así. Y yo ya veía que estábamos en un lugar así, un poco difícil, donde ya como hacinamiento, como muchas personas en un solo lugar. Pero yo sabía que eran personas de la misma familia, personas allegadas, y yo les decía, por favor, créanme, no se vayan a hacer colocar eso, vuélense antes de tiempo, van a volver. Y en la próxima no se pueden dejar colocar eso, no vuelvan a caer en ese error, porque si en esta no les dio una enfermedad o no esto, o el Eterno no permitió que les pasara nada, no sabemos en la próxima qué vaya a ser, luego va a ser el microchip. Bueno, yo les decía, yo les lloraba prácticamente, yo les decía, por favor, créame. Obviamente, lastimosamente, no me creían, era difícil que me escucharan. Y yo les decía, recuerden cuando les decíamos, y miren, y otra vez se está dando, y los están persiguiendo, y esto, los van a seguir persiguiendo, pero por favor no caigan, no se dejen coger, esto. Pero yo que entendía en el sueño era más que todo para mí, para el Eterno mostrándome cómo iba a ser, para que nos preparemos. Entonces básicamente lo que yo veía en el sueño era que el Eterno me mostraba y nos mostraba era que van a llegar así, de repente van a empezarlo a exigir, y ya no va a haber esa mano blanda que hubo, ya todo va a ser más obligatorio, y ya no va a haber, ¿cómo se dice? Es que así era en el holocausto nazi, si ustedes ven las películas, ya no va a haber papá que valga, mamá que valga, no, ya no, que es que no estoy de acuerdo, hago una manifestación, los derechos humanos, no, que muchas personas protestaban y no saben que son las tinieblas y que el Eterno les ha dado poder a las tinieblas para que y potestad para que hagan eso, y les va a dar la victoria en ese sentido. Por eso nos dice, huyan, no dejen que los cojan. Entonces básicamente en el sueño era como el Eterno mostrando, no esperes y no esperen, alértalos para que no esperen a que les lleguen a los trabajos o a sus casas a pedirles papeles, o sea, que se tienen que volar antes, tienen que preparar los refugios, comida, y estar preparados antes de que eso llegue, y cuando eso ya haya llegado ya se hayan ido, porque van a llegar así va a ser la persecución, van a empezar a venir poco a poco, mucha gente se va a salvar, lamentablemente. Si ustedes no entienden, los que no leen mucho, hay una parte dura que dice que será como en los tiempos de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento. Y esto, o sea, básicamente la vida la seguían como si nada estuviera sucediendo. Todavía había gente rica, todavía había gente celebrando bodas. Y si vemos en estos momentos muchos, ¿por qué no creen que de verdad estamos en la tribulación ya y que luego viene la gran tribulación? Es porque hay mucha gente en sobreabundancia, en bendición. Están casándose, están yendo a fiestas como si nada, clubes, de todo. Tienen trabajos buenos, tienen buena parnasá. Y eso obviamente hace que la gente diga, pero si todo está bien, todo parece normal. Si viene una esta, pues inventan la cura y simplemente se pone y ya, y no pasa nada, la vida sigue. Y así va a ser. Y ese va a ser el taúd, el error que el Padre lamentablemente le va a permitir a muchas personas incrédulas que se vayan por ese camino, porque hay algo muy, muy sabio y de verdad que nos lo enseñan, y es que por el camino donde uno se quiera conducir, por ahí Elohim lo lleva. Entonces, si yo no quiero creer y quiero creer a lo que mi mente me dice, a mi ¿cómo se dicen? Los negacionistas, de que nada va a pasar, por ahí el Eterno me dice, sí, sigue por ahí, tranquila, y por ahí me lleva. Pero si yo de verdad le quiero creer a Él y eso, Él me va a mostrar el camino, las personas adecuadas, y me va a guardar si yo le creo. Entonces, esa es la diferencia. Por eso tenemos que ser de las personas, de las vírgenes prudentes que creen a los sueños que el Eterno nos da, a las advertencias que Él nos dejó a través de su Hijo Yeshua, de sus Nevi'im, de sus profetas antiguos y de los atalayas.
y que nos movamos, no esperen a que eso suceda, por favor, hagan todo lo que tenga que hacer. Miren, estos momentos parecen tiempos tranquilos, parece que nada estuviera sucediendo, incluso sé que muchos pueden estar diciendo, pero es que no está pasando nada. No, estamos en el tiempo más peligroso, que es el tiempo de tranquilidad, donde en cualquier momento la guerra que está habiendo en Ucrania se pone más grande, se vuelve a nivel mundial, empieza la escasez de alimento, plus luego se pone lo de la siguiente que viene, la persecución, y la falta de alimento, la persecución, la guerra va a hacer que la gente no tenga ni fuerzas para luchar. Yo se lo digo porque en las películas de la Shoah así fue. Muchos dicen el problema y el error del pueblo de Israel fue que no se rebelaron. Ellos eran más que los mismos alemanes. No, es que lo que no entienden es que ellos no lo vivieron. Ellos supieron por dónde cogerlo. Ellos primero les quitaron todas las riquezas, toda la economía, los dejaron casi que en la calle, les quitaron todo el dinero, con lo cual ellos podían comprar su comida. Obviamente, al no haber comprado comida con anticipación, al no haber creído en lo que venía, porque los sabios les decían, no se preocupen, somos el pueblo escogido, nada nos va a pasar. El Eterno nos ha traído acá, nos ha dado tanta bendición, no es para que volvamos atrás. No crean a estos, porque Elohim también dio sueños y dio personas que alertaron, pero no querían creer, no creían, o sea, eso sonaba tan maquiavélico que ellos decían, esto no puede suceder, eso ni siquiera en un cuento, en el peor de los cuentos. Entonces obviamente para ellos era difícil de creer, y es verdad, nunca había sucedido algo así, entonces no pensaban que les podía pasar, y menos en ese tiempo, ¿no? Ellos decían, en este siglo, ¿qué nos va a pasar algo así? Todos somos seres humanos, a nosotros los judíos no nos van a hacer algo así. Pero no sabían que en las profecías está así, que el Eterno primero empieza sus juicios por casa, y no solamente somos nosotros acá en Israel, son ustedes que creen allá en la diáspora, en Yeshua, hacen parte de la casa. Entonces, por eso les decimos prepárense. Entonces, el inconveniente era eso, que ellos no se prepararon con alimento ni nada, y cuando ya les quitaron la parnasá, el dinero, la economía, ya no tenían cómo reaccionar, porque literalmente estaban en esqueleto, no tenían ya fuerza, ya se dejaban morir, y literalmente se dejaron morir, ya fue algo de supervivencia. Bueno, lo importante es que yo siga vivo. Ellos mismos cuentan en las experiencias, ya prácticamente ni siquiera te importaba tu familiar, al principio sí, pero ya luego no, ya todo era supervivencia, tú sálvate. Y eso es muy difícil, por eso les decimos, y por eso el Eterno nos da tantos sueños, no esperen. Y lo más difícil es dejarse coger. No esperen, por favor, no esperen a que venga la persecución. Miren, el Eterno nos ha rogado de 1000 maneras, nos ha dado mucho tiempo. ¿Cuántos años lleva alertándonos a través de sueños, a través de visiones, a través de atalayas, a nosotros mismos, a nosotros, para darles el mensaje a ustedes? Prepárense con comida y con agua, y hagan un refugio. ¿Cuántos años no vamos a poder decir que Él no nos dio el tiempo? No nos vamos a poder presentar delante de Él y decirle, es que tú no me lo permitiste. No, yo sé que es difícil cuando Él manda a hacer algo, plus hay una oposición espiritual, y Él siempre te va a probar para ver si de verdad quieres obedecerle o no, porque eso lo vivimos nosotros en carne propia. Sabemos que es así, la economía te mengua, las fuerzas te menguan, te vienen ataques de todos, es como si te pusiera cada piedrita de forma que tú no pudieras hacerlo. Pero si tú le demuestras y le dices, no importa, si tú me lo mandas a hacer, yo lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste, así llore, así sufra, así me caiga, así me tenga que levantar, así tenga que recibir vituperio, así tenga que dejar el trabajo, así tenga que vivir una economía difícil, pero si tú me dices que yo me prepare, lo voy a hacer. Si uno pasa por encima de lo natural y hace lo sobrenatural que le está pidiendo, Él va a hacer el resto contranatural, que uno diría, esto no lo hace sino Elohim. Y es verdad, así va a ser. Pero lo tienen que hacer, se tienen que esforzar. Si Él no ve que uno no mueve un dedo, que uno no empieza a guardar comidita, no empieza a salir a los lugares, al menos a mirar dónde, empieza a hacer y bodeidú en los lugares, tú quieres que lo haga acá, muéstrame en un sueño, y Elohim te da un sueño y te lo muestra, pero ve a los lugares,
Ve, paga un pasajito, pídele a una persona que tenga transporte que te llegue a hacer un recorrido. Tú en tu mente sin decirle nada vas haciéndote fila, le vas diciendo, va, querés acá, ¿dónde querés? Dame una señal, por favor, háblame, pero muéstrame. Él lo va a hacer porque Él no miente, porque Él nos quiere ayudar, Él no lo quiere hacer más vivible, más fácil. Pero si nosotros no le obedecemos va a ser muy difícil, y Él no nos está advirtiendo de que nos van a perseguir y de que va a ser así en vano. Lo está advirtiendo porque lo va a permitir y porque va a suceder, y es para que lo creamos y es para que le obedezcamos. Entonces, por favor, salgan de las ciudades en cuanto puedan, prepárense, hagan refugio, no esperen a prepararse a última hora, hagan lo que tengan que hacer, así sea a última hora, pero háganlo, que el Eterno les va a dar la fuerza, les va a dar todo lo que necesiten, sea con oposición o no. Nosotros en estos momentos estamos en las mismas, con oposición, por fin salimos, todo. No se imaginan toda la oposición espiritual, física, no tenemos fuerzas, pero le damos gracias al Eterno porque nos está preparando, porque sabemos que esto nos va a permitir ganarnos ese lugarcito y ganarnos la misericordia del Eterno, que Él diga, me agradaron y los voy a ayudar, voy a poner ángeles y voy a poner personas que los van a ayudar, y ustedes, por cuanto me obedecieron, guardaron comidita y esto, yo se las voy a multiplicar o voy a hacer milagros, que personas le regalen, yo qué sé, pero así funciona con Elohim. Entonces los animo para que hagan su parte. La otra parte, no piensen, no, es que va a ser imposible, no, es que no soy capaz, es que, ay, usted lo dice tan fácil. No piensen en eso. No, si tienen a Elohim y tienen fe, porque piensan en que no van a ser capaces. Si lo puede hacer muchas personas prepper que ni siquiera conocen del Eterno, personas laicas, personas que no son para nada creyentes en Yeshua, están haciendo cosas así más grandes. ¿Ustedes creen que ustedes no lo pueden hacer? Claro que sí lo pueden hacer, pero necesitan fe, necesitan emuná y necesitan muchísima determinación, y primero que todo creerle, y la obediencia, wow, la obediencia lo vale todo. Y lo otro, ¿a quién le va a ayudar más el Eterno? ¿Al que se prepara o al que no se prepara? Al Eterno le gusta que uno haga su parte, que uno se prepare, así que, o sea, que la sudemos. Miren, nosotros somos sus atalayas y no se imaginan, sudamos, nos da calor, lloramos, sufrimos, estos son días difíciles para nosotros, y le estamos obedeciendo, y sabemos que Él está feliz de que le estamos obedeciendo porque Él mismo nos lo ha hecho saber y todo. Pero no, eso no quiere decir que tengamos que pensar, no era la voluntad del Eterno, tal vez estoy equivocada. No, es cuando más uno tiene que persistir para que cuando ya lo hayamos logrado sea mucho más llevadero. Pero tenemos que dar ese paso de obediencia. Así que este video es para animarlos, para contarles el sueño, lo que va a venir, y que por favor no esperen, que cuando venga ustedes ya estén preparados, como cuando pasó lo del C-19, muchos que se quedaron sin trabajo o que no les alcanzaba, tuvieron, gracias al Eterno, gracias a los sueños que Él dio, a las visiones, y a que fueron humildes, lo aceptaron y obedecieron en guardar comida, muchos con eso tuvieron que comer. Y ya luego de que pasó toda esa ola fuerte, fea, volvieron a conseguir un trabajito de parte del Eterno. El Padre les dio parnasá, o sea, provisión, y pudieron volver a reponer lo que ya se habían gastado, y pudieron seguir guardando más porque lo hicieron ya con más fuerza, con experiencia de saber que de verdad vale la pena guardar. Entonces yo les digo, ánimo, háganlo, obedezcan, listo. Ya no es solamente guardar comida. En este sueño ya no se trataba de comida, en este sueño se trataba de haber salido de las casas, porque a las casas y a los trabajos era donde les llegaba el ejército y se los llevaba. Entonces si no se habían volado, si no habían salido de su casa, donde los tenían ya cliqueados, donde ya los tenían ubicados, los cogían. Entonces el sueño es esto, no solamente guarden comida, no, hagan refugio lejos de las grandes ciudades, bajo la tierra si se puede. Primero empiecen obviamente en un lugarcito prestado, alquilado, y luego poco a poco consíganse varios lugares, plan A, plan B, o empiecen por el plan A, pero hagan algo, pero háganlo, y yo sé que el Eterno los va a bendecir. El Eterno les bendiga, esto es todo. Espero que haya sido de bendición, y que por favor no duden, que crean, si quieren pídale confirmación, pero háganlo, y yo sé que Él se los va a confirmar. Beshem Yeshua HaMashiach, amén.